13:05 en la República del Paraguay. Muy buenas tardes. Temperatura un poco más agradable que la de ayer, porque fue una jornada inestable desde muy tempranito. Bienvenidos a la primera edición de C9N. Muy buenas tardes, Angie, Juan, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para vos, Carlos, también para Juan, para todos nuestros televidentes. Clima inestable, sí, y así como decimos aquí, Carlos, prácticamente viernes menos cuarto, ¿eh? Mucha información para compartir con todos nuestros televidentes, Juan. Así mismo, Andy, Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el lado malo de estas lluvias es lastimosamente la gran cantidad de raudales que se generaron desde muy temprano en Ciudad Capital. Una cosa de nunca acabar, y sobre todo las quejas de la gente que se siguen multiplicando. Bueno, mucha información para compartir. Ojo, estén muy atentos porque hoy vamos a hablar algo que en realidad nos preocupa o nos va a afectar o nos va a beneficiar, y tiene que ver con el plan jubilatorio del IPS que se pretende modificar. Data de la década del 50, hay un proyecto de ley que se va a presentar en marzo a través de IPS que pretende modificar tanto los años que uno necesita para jubilarse como también la cantidad de años para hacer el promedio. Hoy uno se jubila a los 60 años, 30 años de aporte. Quieren subir a 65. Dicen ellos que va a beneficiar esto al trabajador. Vamos a hablar, estén atentos, que es un tema que, reitero, va a estar en el tapete en las próximas semanas, y en cierta manera tenemos que informarnos y estar al tanto de qué es lo que se pretende desde el IPS. Y un día como hoy, pero del año 2014, mercado número 4. Siempre se dice que es una bomba de tiempo por la cantidad de materiales, la infraestructura que no permite a veces el sistema rápido de incendio para sofocar. Bueno, ocurría esto un día como hoy, pero el 2014. Galería Florida, muy conocida. Zona populosa. Totalmente. Un gran incendio devoraba gran parte de este local. Estamos hablando casi de un 90% del sistema edilicio, mercaderías, un gran susto. Los bomberos tuvieron mucha dificultad. Imagínense entre estos pasillos el trabajo de los bomberos, tremendo, aparte de las bocas de hidrante contra incendios. Realmente fue un gran susto porque en ese momento, en el 2014, no se reportaron, por fortuna, ni fallecidos ni heridos. Destruyó prácticamente toda la galería, que tuvo que de cero volver a edificarse. Reitero, siempre es un tema de debate el mercado número 4, por su precariedad en su sistema eléctrico, por los pasillos casi impenetrables, y siempre esta remanida frase, una bomba de tiempo que estamos obviamente muy preocupados y ojalá nunca más se repita. Reiteramos, jornada inestable esta mañana, pero ¿qué dice meteorología? ¿Esto se va a replicar en los próximos días, Angie? Vamos a ver qué es lo que nos marca para hoy y para el fin de semana ya la Dirección de Meteorología. Atención con los datos actuales. Una temperatura realmente agradable, 29 grados 4, cielo nublado, sensación térmica también similar, la humedad bastante alta del 74% y velocidad del viento a 9 kilómetros por hora del sector nor-noreste. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención porque continúa este clima inestable incluso para los próximos días. Va a subir la temperatura, pero no demasiado, va a llegar a los 30 grados. Atención ya con el pronóstico extendido, sí vamos a ver mañana viernes, atención, precipitaciones mínima de 24, máxima de 34 grados. Para el sábado misma condición del tiempo, también algunas lluvias puntuales, mínima de 24, máxima de 34 grados. Para el domingo, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 24, máxima de 32 grados. Y para el lunes también este clima inestable, mínima de 23, máxima de 32 grados. Ojo que preocupa mucho cuando hablamos de lluvia el tema de los criaderos de mosquitos, porque hay que estar muy atento en la casa, no permitir que esos criaderos puedan en cierta manera convertirse en un sitio de foco de criaderos de mosquitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Limpieza fundamentalmente después de estos días de lluvia. Carlos, y sobre este tema, una buena y una mala. La buena es que los vecinos denuncian, pobladores de Asunción. La mala es la gran cantidad de casas abandonadas que todavía tenemos en la capital. Más temprano hablábamos de un caso de Villamorra, por ejemplo, donde se estaba interviniendo una casa por parte de la comuna, y muy cercana a esta casa otras también con la misma condición, lastimosamente. Bueno, datos de cotización, ¿cómo está hoy el dólar? Siempre muy pendientes a la moneda norteamericana. Exactamente, vamos a repasar rápidamente la pizarra de cotizaciones. El dólar a la compra 6.260, a la venta 6.350, el euro a la compra está en alza
a 7.000, a la venta 7.250, el peso argentino a la compra 78 guaraníes, a la venta 88 y el real brasileño a la compra 1.460, a la venta 1.520. Pero vamos a hablar de estos tres temas que he elegido para esta jornada. El primero de ellos con el título de Me Preocupa y tiene que ver justamente con esto que venimos hablando del dengue, una preocupación tremenda porque aparentemente se va a cumplir esto que había vaticinado la gente del Ministerio de Salud Pública con relación a que febrero va a ser el mes de mayor índice de infestación y con los índices más elevados de la epidemia. Se nota en los hospitales, cada vez más abarrotados, atestados de pacientes con cuadros febriles. También se reportan poca cantidad de médicos. De hecho, el ministerio había dicho que, bueno, ya febrero se suspendían las vacaciones y aquellos que estaban justamente con esta licencia tendrían que ya venir. Y paralelamente la cantidad de basura. Seguimos siendo puercos. Patios y calles, viviendas abandonadas, criaderos. Realmente me preocupa la falta de cultura y de conciencia de nuestra gente porque hay que entender que esta enfermedad mata. En otra historia, esto me alarma y tiene que ver esto con un procedimiento que ayer, que es uno de los tantos y como muestra simplemente basta un botón. Lo que ocurría justamente en la zona del mercado de Abasto, la detención de casi una familia dedicada a la venta de crack. Bueno, al respecto, el tema laboral en Paraguay es una cuestión muy grave porque siempre, aunque no se justifica, estos delincuentes dicen no hay trabajo, por ende terminan delinquiendo. El tema laboral, reitero, es un tema preocupante y deben de recurrir, dicen ellos, para sobrevivir a la delincuencia. Pero lamentablemente siempre se trata del último eslabón de una cadena de delincuencia cuyos jefes nunca terminan cayendo. Y se junta allí la miseria, la falta de capacitación, la falta de oportunidad para terminar justamente en el oportunismo de cometer hechos delictivos, aunque no se justifica. Bueno, y esto sí me alegra y tiene que ver justamente con un sector bastante vulnerable, una franja etaria que ya está como para disfrutar de los últimos años de la vida y como se merece. Esto tiene que ver que con un poco más de, según el número, el registro, más de 200.000 personas van a recibir sus pensiones desde enero del 2000. Desde enero están recibiendo el 2020 sus pensiones. La mayoría corresponde al programa de pensión alimentaria. De los beneficiarios, 64 son veteranos de la Guerra del Chaco, 7.000 herederos de veteranos. Estamos hablando también de 390 pensiones graciables y 372 herederos de policías y militares fallecidos en actos de servicio. Realmente una buena noticia por este sector vulnerable y que siempre está a la expectativa de una mejor calidad de vida ya en los últimos años de lo que resta de esta franja, reiteramos, etaria tan vulnerable. 13:14. Hacemos una brevísima pausa. Ya nos acompaña aquí el gerente de prestaciones económicas del IPS, don Pedro Halley, que nos va a comentar acerca de este proyecto que pretenden presentar en marzo de este año y que va a pretender cambiar la Carta Orgánica, esta ley que regula al IPS y que data del año 50. Y algunas modificaciones tienen que ver justamente con la edad de jubilación y la cantidad de años para quitar el promedio final de lo que va a recibir este trabajador. Después de la pausa vamos a hablar con él, una charla muy interesante. Estén atentos porque, reitero, es un tema que te interesa a vos, a mí y a toda la gente que aportamos el IPS. Con 17, 13:17 en la República del Paraguay, 29 grados la temperatura. Doctor Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, decía fuera de cámara, les tocó con el presidente del IPS bailar con la más fea, ¿no? Tratar de explicar, hacer entender, socializar
y comprender más que nada acerca de este proyecto que se pretende presentar al Congreso Nacional ya en marzo, aquí, dentro de un mes nada más, para intentar modificar la Carta Orgánica, una Carta Orgánica que data del año 50, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Gracias por la oportunidad de explicar algunas cosas y para disipar algunas confusiones que se están mediatizando mucho. Realmente lo que el presidente anunció en una entrevista bastante informal ahí la vez pasada fue que sí estamos en la intención de iniciar en marzo el estudio, el diseño, el debate en busca de un consenso de los proyectos de leyes que necesita el Seguro Social para asegurar sostenibilidad en el largo plazo. El instituto está cumpliendo en este 17 de febrero, cumple 75 años de existencia y está en un punto de inflexión en que es necesario mirar un poco atrás esa Carta Orgánica de 1950, a ver si todavía nos sirve para otros 73 años. Y en esa mirada retrospectiva y hacia adelante, los actuarios nos vienen advirtiendo desde el año 2020 que estamos a tiempo de hacer algunos ajustes paramétricos en el modelo de pensiones y en el modelo estructural mismo del sistema. Te quiero interrumpir, Sí. dijiste el tema de la caja. ¿Esto tiene que ver para un beneficio al final del empleado o es para tratar de sostener la caja que está bastante complicado en cuanto a dinero? Ambas cosas. Aquí lo que se busca es, dependiendo de cuál de los temas, pero quiero volver a enfatizar lo siguiente. De ninguna manera el instituto está planteando, ni se planteó, ni se lanzó la idea de que de la noche a la mañana vamos a tener una nueva ley que diga 65 en vez de 60 o 70 en vez de 50. Nada de eso. Lo que se planteó y lo que se anunció es que se inician los debates con miras a un consenso, la difusión con miras a un consenso entre todos para analizar entre todos, entre la sociedad en pleno, la necesidad de mirar un poco ese modelo, que yo siempre hago la comparación, en un mundo en que el mundo se mueve a la velocidad de Ferrari y de Mercedes, estamos moviéndonos con un escarabajito 1950. Ahora, lo que se inicia ahora es ese debate. La modernización de la Carta Orgánica del IPS es una necesidad, por muchas razones, que nos anunciaron ya los actuarios hace 20 años, háganlo ahora, ya pasaron 20 años y no hicimos nada. Y estamos a 20 años nomás ya del momento en que vamos a empezar a entrar en la zona gris de crisis desde el punto de vista financiero. Entonces, en seguridad social los ajustes tienen que hacerlos con criterios generacionales, 20, 25 años antes. Te decía, no se trata de cambiar las reglas de juego de los que ya están, diciendo, vos jugabas para 60 años, ahora te vas a jubilar con 65. No, los que ya estamos jugando con las reglas de juego de este partido, 60 años de edad, 25 años de aporte, nos jubilaremos con esas reglas de juego. Es muy importante eso, porque hay mucho temor. Bueno, dicen, no, yo ahora, mi expectativa es jubilarme a los 60. Lo que hay que entender, si se aplica esta ley, va a ser en forma gradual, pero aquellos que ya están bajo el régimen actual, se van a jubilar con ese régimen. Entonces, esto entraría a regir para aquellos nuevos aportantes. Para los que se incorporen con posterioridad a la ley, con posterioridad a la vigencia de la ley, que se incorporen, se formalicen, para ellos ya corre las nuevas reglas de juego. Pero no es retroactivo. No, ninguna ley es retroactiva. A no ser que salvo que sea penal. más favorable, Sí. salvo que sea más favorable al trabajador. Por ejemplo, si vos hoy te vas a jubilar, yo voy a tomar tus 3 últimos años de aporte para jubilarte a los 60 años. Y digamos que eso te resulte 1 millón de guaraníes, por decir. Te jubilas con 1 millón, reglas de juego hoy. Pero ¿qué pasa si está vigente una reforma y dice, en lugar de 3 años, tomemos 10 años? Y ese tomar 10 años resulta que tu jubilación sale 1.200.000. ¿Por qué te voy a perjudicar 200.000? Yo voy a querer pagarte mejor. Entonces, a opción del asegurado, posiblemente la ley va a decir, es otra cosa a debatir, salvo que la liquidación conforme a las nuevas normas sea más favorable al trabajador. O sea que es un punto muy interesante, muy importante, más que nada para tranquilizar a la gente que está muy preocupada. Edad promedio, como el mío, entre 40 y 50 años, que ya estamos bajo el régimen anterior de esta legislación de los 60 años. Sin problema. Yo me jubilo. Ahora, ni bien entra a regir la nueva ley y aquellos que comienzan a aportar, recién ellos van a comenzar
a ser regidos con esta nueva legislación que se pretende modificar. Con Eso es importante aclarar. con los nuevos parámetros que se pretenden instalar con la debida anticipación de una generación. ¿Por qué? Porque recién cuando la gente que empiece, después de esta iniciativa, que es una iniciativa todavía ni siquiera hay una ley escrita, cuando después de esta iniciativa entre en vigencia una ley y empiecen a aportar, 25 años después se aplicará aquello de los 65 o los años que se dispongan. ¿Qué establece concretamente esta nueva legislación? Aparte de los 60 años que actualmente dice la ley, sería a los 65. ¿Por qué modificar? Por el tema de expectativa de vida. Y bueno, mira, en los hechos, si vos mirás la edad en que se jubilan los trabajadores de IPS, no es luego a los 60 años en general. Una pequeña minoría se jubila a los 60 años porque empezó a cotizar y reunió los 25 años de aporte desde joven o desde los 30, 35 años en que se formalizó. Pero gran parte de los jubilados se formalizan nomás luego a los 40, 45 años, en que parece que los muchachos ven venir el retiro y dicen, bueno, ya empecé a cotizar para mi retiro. Entonces, acumulan los 25 años más allá de los 60 años, a los 65, a los 70 o más inclusive. Ocurre lo siguiente, que empezaste joven a cotizar 5 años, luego tuviste un espacio de tiempo de 5, luego otra vez 2 años y fuiste intermitentemente cotizando y reunís los 25 años de aporte, no a los 60, a los 70. Entonces la edad de retiro de hecho luego ya está muy por encima de los 60 años. ¿A qué se debe? Y a la informalidad del mercado y posiblemente a la falta de control y posiblemente. O sea, estos son los puntos de un debate global, social que tenemos que hacer. Hoy, ¿qué porcentaje de los aportantes se jubilan a los 60 años y 25, 30 años de aporte? Y mira, yo estimo que un 30% se jubilan con 60 años. Un 70% excede lejos los 60 años. De hecho, ya hay luego jubilaciones con 65 años de edad, que es la que pide 15 años de aporte. Hay jubilaciones con 55 años, pero te piden 30 años de aporte. Y la que te pide 60 años de edad, te requiere 65 años de aporte. Hay diversas combinaciones. O sea que no hay una edad de decir, no, 60. La edad de retiro depende de esas modalidades y depende de eso que te señalé. Cuándo te formalizaste y empezaste a juntar tu antigüedad para llegar. Ahora, ese es un punto. El otro punto es cómo se calcula tu jubilación, que lo hemos hablado muchas veces. Hoy en día te jubilás con el promedio aritmético de tus 36 últimos salarios, sí. Los 3 últimos años de salario. 3 años, sí. Menos el mes de retiro que no entra en el cálculo. Ese promedio aritmético... Esto se suma, ¿verdad? Se suma, si hoy estamos en 2019, vemos tu salario a febrero, a enero del 2016, sumamos cada salario y dividimos entre 36. Te da 1 millón, por decir. Sí. Si tenés 25 años de aporte, es 100% de ese 1 millón. Y si tenés diferentes edades, entre 15 entre 55 y 65 años, es otro porcentaje de ese 1 millón. Así se calcula. ¿Qué es lo que pasa con ese modelo? Que en el comportamiento típico general del cotizante de IPS, que son trabajadores de esfuerzo físico, son jornaleros, albañiles, conductores, gente que gana por hora o en relación a su capacidad laboral. El gran esfuerzo contributivo está en la meseta de la vida, entre los 30 años y los 50, 52, 55 años. Ahí es cuando ganas más porque trabajas más, tenés horas extras, comisiones, viajar, un montón de cosas. Te casaste recién, tenés que trabajar el doble, aparecen los hijos, etc. O tenés 2, 3 empleos. En la medida en que avanza la edad, disminuís tu capacidad laborativa y disminuyes tus ingresos económicos. Ocurre con por ejemplo, los choferes que terminan siendo porteros del taller y muchos otros ejemplos similares. ¿Y qué pasa? Te jubilamos por el promedio de la colita de tu historia laboral cuando tu salario ya está en declinación. Significa que subiendo a los 10 años, el promedio va a ser mucho más elevado en base a los 36 meses que actualmente se hace. Dependiendo de tu comportamiento salarial. Si yo tomo de 3 años y llevo a 10 años, sí. Primero pondero más tu esfuerzo contributivo. Es decir, si llevo a 15 o a 20 años, aún más tiempo se pondera tu esfuerzo contributivo. Es lo contrario, cuando es más joven se gana menos, uno va ascendiendo, creciendo y en la
última franja laboral es donde uno llega a un ascenso y tiene un salario mucho más elevado. Mira, en general, ¿qué es lo que vemos? Hay 3 o 4 tipos de comportamiento salarial. Está el lineal, que siempre luego gana salario mínimo. Sí. Ese es uno. Después está el errático, que sube, baja porque cambia de trabajo, sube, baja, etcétera, o trabaja como jornal, después es mensualero, un montón de variables. Y después está el que sí es el comportamiento ascendente lineal, que somos los funcionarios públicos, por ejemplo, empezamos ordenanza y vamos subiendo hasta llegar a un cargo. Ok. Cuando tomamos los 3 últimos años, perjudica al humilde, al que siempre se mantiene ahí peleando el salario mínimo, ganando un poco, bajando, porque tomamos la etapa declinatoria de su salario, la parte final. Pero si ponderamos su esfuerzo contributivo de cuando era joven, generalmente hay mejores salarios. El salario mínimo, digamos, hace 15 años no era 2.182.000 hoy, era 200.000 guaraníes, por decir. Viene a valores actualizados a hoy, no viene valiendo 200.000, viene indexado a 2.182.000 o a lo que ganaba él en ese momento. Entonces, esta extensión del periodo de referencia, aparte de favorecer a ese trabajador humilde que gana poco, también ayuda a disuadir una treta muy utilizada actualmente, que es la siguiente, y es hasta perversa esto que te voy a explicar. Una persona entra a trabajar y para economizar el aporte, el trabajador mismo lo dice, poneme en salario mínimo nomás, pero él gana 2, 3 salarios mínimos. O el patrón le dice, te voy a pagar tanto, pero te voy a hacer figurar con salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Durante 22 años, de 25, que son los que se requieren para la jubilación, él subdeclara, porque solo necesita cotizar para ganar antigüedad. Y cuando se está acercando a los 3 últimos años, donde sí se toma ese periodo de tiempo para calcular el promedio, pasa de salario mínimo a gerente, o haciendo una simulación en connivencia con el empleador o sincerando ese salario que subdeclaró tanto tiempo. Hablando de esas empresas y esa actitud perversa, de la cantidad de empresas legalmente constituidas según Hacienda, SET, ¿qué porcentaje no declara el IPS? Mira, ¿Hay muchas empresas que mantienen en negro sin cotizar en IPS? Sí, la evasión es un mal endémico a nivel porcentaje maneja IPS? Que no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? La evasión obrera nomás luego está en el orden del 60%. 60%. O sea, de 10 trabajadores obligados a estar en IPS, sí, trabajadores dependientes del sector formal, de 10 están 4,3. Ok, quiere decir que hay 5,7, 6 que no tienen seguro social, no tienen salud, no tienen nada. ¿Por qué? ¿Y por qué IPS no puede ir detrás de estas empresas si tienen la posibilidad de intercambiar información con SET y Hacienda? Es lo que se está haciendo a través de un trabajo ahora articulado con Hacienda y también por la otra vía, las famosas facilitaciones de pago a las empresas que empezaron a formalizarse, no pudieron sostener el ritmo, el costo financiero de la formalización porque siempre cuesta, y dejaron de cotizar y pusieron en negro a sus trabajadores. De 10 pusieron, a 2 cotizan y 8 en negro. Entonces, y aparte tienen una mora importante. Entonces lo que el instituto hace y hizo el consejo es implementar mecanismos de facilitación de pago con aportes mínimos, con exclusión de los recargos, etcétera, para que la gente se formalice, el empleador se formalice. Si el empleador no se formaliza, no hay trabajador asegurado, porque el sistema funciona a través del empleador. Claro, pero también con este sistema, Pedro, uno dice, no, pero ¿por qué voy a aportar a partir de los 20 si en realidad me voy a jubilar a los 60, voy a aportar recién a partir de los 30? Bueno, y ahí, es verdad que está también esa... Aparte de todo lo que te mencioné, pero ese ya es un problema de diseño fallido del modelo en origen. Pero también es injusto a partir de los 20 aportar y al final tenés que esperar a los 60 para jubilarte. Y bueno, entonces pensemos, ese es justamente el debate que quiere instalar el instituto. ¿Cuál es el modelo que se adecua a la realidad de hoy? Hoy tenemos gente que dicen, si necesito 25 años nomás para jubilarme, voy a empezar a los 35 nomás de edad a cotizar. Pues justo llego a los 60 con 25. Claro, pero voy en el otro. Me uso como ejemplo rápido. Yo comencé a aportar a los 20, tengo 46, ya tengo 26 años de aporte. Y tengo 46 años. Debería de ya, por la cantidad de años, jubilarme. Y vas a llegar a la edad de retiro, sea 60 o sea lo que sea, con un sobreexceso de años de aporte. Por eso. Entonces también es injusto.
Y no sé si llamarle injusto, no es tal vez... Entonces hay que buscar un punto intermedio. Y ese es el debate que hay que plantearse. Ese es justamente el debate, ese mover a la gente a preguntarse, ¿está bien el modelo que tenemos? ¿Es justo en tu caso o en la otra gente? ¿Es justo esto o necesitamos hacer ajustes? Los actuarios que nos dicen, hagan los ajustes ahora. Los actuarios son los expertos en la previsibilidad en el largo plazo. Y ellos nos dicen, hagan los ajustes ahora. Edad de retiro, tasa de aporte, tasa de sustitución, pero muchos términos técnicos que cuando el instituto o un técnico como yo o el presidente con un coraje social enorme, porque hay que tener para plantear un tema así a la gente, porque automáticamente sos estigmatizado por la gente. Este quiere arruinarnos. No, lo que queremos es que el modelo siga en el tiempo. Entonces, es el debate que hay que hacer, no solamente estos puntos, otros muchos. Yo te doy ejemplos rápidos. En la ley que nos rige de 1950, por ejemplo, la mujer no trabajaba. La mujer trabajadora no existe, esa figura. En la ley de 1950 que nos rige, el jubilado de IPS no tiene padres, no está en el grupo. Entonces, hoy sí la mujer trabaja y trabaja más que el hombre y te descuida. Hoy sí los jubilados tienen padre y madre vivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como tenemos una ley desfasada, permanentemente estamos haciendo ejercicios de regulación administrativa para adecuar la realidad a una ley anacrónica. Y eso está mal. Lo que tenemos que hacer es modernizar nuestras leyes. Eso es lo que falta. Con relación al tema de la caja, que realmente la proyección no es muy alentadora, ¿qué pasa con todas esas empresas, BNF, transportistas, que hicieron la grande en la década de los 90? ¿Cuánto dinero, a cuánto asciende el dinero que se le debe a IPS, que se le estafó, se le robó, se le timó? Y mira, haciendo un cálculo rápido, y hasta te diría de mi parte bastante irresponsable, pero que es un razonamiento lógico, te diría que si hoy el Seguro Social recauda 100 millones de dólares al mes, 100 millones de dólares al mes en aporte obrero patronal, del 40% de los que están formalizados sobre el mercado total. Quiere decir que hay un 60% que no está aportando, lo cual más o menos significa que si sobre 100 entran, hay un 120 o 140 que no está entrando. ¿Por qué? Porque siguen en el mundo de la informalidad. Como ayer lo dijo el presidente Biederman de la Cámara de Anunciantes, dijo precisamente, eso es competencia desleal, porque tiene un costo totalmente deprimido y compite deslealmente con la gente que sí cumple con las leyes. Bueno, ese sí es un problema de fondo que también hay que debatir en una reforma de cómo ir sobre la informalidad con contundencia y con fuerza. No solamente con inspectores que vayan a mirar cuántos están inscritos, sino a través de conectividad de datos. Como dijiste muy bien, para el Ministerio de Industria posiblemente hay 500.000 empresas en el país registradas. En IPS hay 62.000 patrones inscritos. ¿Por qué hay dos países para...? En el Ministerio de Hacienda, cuando se tributan los impuestos, se puede ver que la carga salarial es altísima. Pero si vos miras en IPS, no es tanta. Esta ley del 50, Pedro, establece también que el Estado debe aportar, creo que un guaraní o cuánto por cada trabajador. No, el Estado tiene una deuda histórica llamada así, que equivale al 1.5% del aporte patronal. ¿Y qué pasa con esa deuda? Bueno, el Estado nunca ha pagado esa deuda. Desde la creación del IPS, hoy hay un acumulado de 250, 300 millones de dólares que debe ser pagada, debe ser honrada por alguna forma, de alguna forma, y que el doctor Gubetit sí ha dado instrucciones y se está trabajando en un proyecto de ley con los técnicos de Hacienda para ver un mecanismo de pago. Eso debe honrarse, sí o sí. Ahora bien... ¿Y hay que intimar la Hacienda? Y se intima mensualmente, se va la nota, pero eso es formalismo administrativo. Realmente lo que hay que trabajar es una solución de fondo que permita al Estado, vía bono o de alguna forma, honrar ese compromiso. Ahora bien, supongamos que el Estado pague el 100% de esa deuda. De acuerdo a los estudios actuariales, en la visión de largo plazo, eso extiende 3 años nomás el horizonte actuarial del Seguro Social. O sea, no es una cuestión vital, relevante. Lo vital y relevante están en hacer las reformas paramétricas hoy con una anticipación de 25 años. Y finalmente, la incorporación de la patronal
va a establecer en esta nueva ley? Porque ellos son aportantes, pero no son beneficiarios. Mira, la iniciativa del presidente Gubetti es precisamente que uno de los grandes contribuyentes al seguro social es precisamente el sector patronal. Y al final es otra vez el que más pone y el que no tiene nada, porque no tiene salud, no se jubila, no tiene cobertura en riesgos laborales, nada. Entonces la iniciativa del presidente Gubetti es analizar en este escenario de consensuar resultados, de consensuar posiciones, analizar la posibilidad de que los empleadores, personas físicas y las personas jurídicas, sus representantes legales, directores, gerentes, también puedan cotizar de manera que también construyan su historia laboral y puedan acceder a las prestaciones del IPS, de salud y de pensiones. No te olvides también que muchos empleadores, personas físicas, hoy alguna vez fueron trabajadores. También, claro. Entonces hay que darle continuidad al esfuerzo contributivo. Muy interesante, Pedro. Doctor, éxitos, muchísimas gracias. Acá yo quiero rescatar así rápidamente, nada más antes de cerrar, un par de cositas. Yo creo que la más importante tiene que ver con este proyecto de ley, que esto es lo que se pretende, socializar con los sectores, representantes trabajadores, con los representantes de gremio patronal también, y aclarar que si se aprueba esta ley durante este año, o el proyecto se va a presentar, va a regir para aquellas personas que comiencen a cotizar ni bien se apruebe la legislación. Así mismo. Aquellas personas que ya están bajo este régimen actual que data del año 50 va a continuar y se va a jubilar con esta ley. Así mismo. Eso es importante porque hay mucha confusión. Dicen, no, pero yo ya estoy a 2, 3 años de jubilarme y con esta ley tengo que esperar 7 años más. No. Entra la ley, es para aquellos que van a comenzar a cotizar, aquellos nuevos empleados que comienzan a cotizar IPS. El resto con el sistema anterior, con los 3 años, 60 años y 25 años de aporte, 55, 30, etcétera, diversas combinaciones. Ahora, si vos en ese mismo razonamiento hoy te jubilás, digamos que rija la ley nueva, hagamos una ficción jurídica, rige una ley nueva. Y hoy te calculo tu jubilación con la ley anterior y te sale 1 millón. Y también te calculo con el nuevo sistema en que tomo 10 años y no 3 y te sale 1.500.000. ¿Cuál querés? La 1.500.000. Y bueno, entonces vas a tener la opción de decidir en ese momento si te aplico el cálculo anterior o el cálculo nuevo. Hasta eso va a estar previsto en este debate. Don Pedro, gracias. Un gusto. Buenas tardes, gracias. Bueno, hay más información acá en Primera Edición. Estos son los principales títulos a estas horas. Bueno, ampliamos esta información que tiene que ver con el estado de salud de este niño de solo 6 años que tragó una pida y se encuentra internado en terapia intensiva del hospital INERAM. Vamos a hablar de su evolución porque se recupera favorablemente después de haberse sometido a una cirugía para extraer el cuerpo extraño que ya le estaba perforando el esófago. El doctor Carlos Morínigo mostró que la pila tenía el tamaño de una moneda de 100 gramos y que el niño tendrá que permanecer hospitalizado por lo menos 3 semanas más para evitar complicaciones. Vamos a hablar también de esta noticia destacada: allanamiento y detención en la ciudad de San Antonio. Armas y drogas fueron incautadas del poder de 2 mujeres cuyas viviendas fueron allanadas en San Antonio por parte de agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. Si bien no son parientes, aparentemente se dedicaban a la misma actividad ilegal, la venta y distribución en la zona. Se encontraron varias dosis de cocaína y marihuana, además de armas de fabricación casera. Laura González y Mariela Acosta, sin antecedentes, se encuentran a disposición del Ministerio Público. Hasta Fernando de la Mora para contarles lo que ocurría con un hombre de 60 años. Cayó del techo. Un hombre identificado como Ramón de Jesús Piris Villar, de 68 años, sufrió graves lesiones tras caer del techo de una vivienda abandonada ubicada sobre Mariscal Estigarribia y Leopardi. Según testigos, el hombre subió al techo con ayuda de un vendedor ambulante de la zona para ingerir bebidas alcohólicas. Posteriormente escucharon un ruido y el pedido de auxilio por parte de la víctima, quien fue derivada al hospital de traumas.
Señor conductor, muchísima atención con la siguiente información, y es que preparan un proyecto de fiscalización electrónica por medio de identificaciones para las unidades habilitadas que, en caso de estar en regla, representará un ahorro de tiempo para las empresas. El sistema se trata de calcomanías con un chip lector en los parabrisas de las unidades de transporte. Allí se consignarán los datos de la empresa y su situación con la dirección. Este sistema informático es el que determinará si se paga o no una multa. En caso de no estar en condiciones, las unidades sí deberán parar en los puestos de control de la DINATRAN a lo largo de las rutas. Esta medida apunta a agilizar los servicios de las empresas, dado que todas las unidades deben parar por los puestos para las verificaciones correspondientes. El río Pilcomayo sigue ingresando a nuestro territorio, esto a pesar de la temporada de bajas lluvias en la zona. Por su parte, los pobladores que viven en la ribera no pierden la esperanza de tener un repunte significativo de manera a poder disponer de una reserva abundante en los tajamares y así enfrentar al invierno que se viene. Pero eso solo ocurrirá si la cuenca alta registra importantes lluvias. Le damos seguimiento a este caso. Estamos hablando del atentado ocurrido días pasados en la zona de Capitán Vado. Se filtraron videos que revelan el momento exacto en que dos sicarios con armas largas ingresaron a la residencia de César Maldonado Duarte, alias Maracaná, quien, según los investigadores, fue el objetivo. Durante la balacera fue auxiliada, pero también falleció la brasileña Jessica Núñez Arévalos. El hecho además dejó a Fabio Alcaraz, exjugador de fútbol de salón de la selección paraguaya, hospitalizado en un sanatorio privado por una herida de bala en la rodilla, pero hoy se encuentra fuera de peligro. Por otra parte, Diego Peralta, Luis Doldán y Mauricio Escobar Maldonado se salvaron de milagro del terrible suceso que enlutó al barrio. La Policía Nacional analizará con cautela las imágenes del circuito cerrado a fin de llegar a los responsables de este violento asesinato. Y en instantes vamos a estar en vivo y en directo desde la zona de Limpio, ahí en el río Salado. Se reportan peces muertos. Estamos en vivo y en directo y estas imágenes corresponden precisamente al sitio. En instantes, después de la pausa, más detalles de esta preocupante información. Ya volvemos. Estamos de regreso en esta jornada con una temperatura de 29 grados, sol radiante después de una madrugada con mucha lluvia. Estamos en la zona de Limpio, zona de Río Salado, porque los vecinos allí muy alarmados reportaron la mortandad de peces. Estamos allí en vivo y en directo con Natanael Cáceres, quien nos comenta más acerca de esta información. Nata, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. El saludo también para los compañeros y los televidentes. Efectivamente, a la altura de Paso Correo de la ciudad de Limpio, cerca ya de Emboscada, estamos en el cauce de lo que es el río Salado Limpio y bueno, están reportando los vecinos que hay una importante mortandad de peces, inclusive con la corriente. Estamos viendo que van llegando por lo menos a esta altura los peces que ya tienen una mayor dimensión. Si nos acercamos también a la zona de la orilla, Carlos y televidentes, van a notar que hay una especie de grasa, como si fuese que se derramó combustible o algo similar, porque vemos un líquido de color blanquecino que hay en la superficie y bueno, aparentemente esto no sería normal en el lugar y evidentemente está contaminando lo que es el cauce del río Salado y por eso están muriendo los peces. Hay una vecina que se acercó ahora a nosotros, doña Monbeumina Orevejina Batecopas, la situación Araca Ehuibepico y Cojinacoa. Sí, buenas tardes. Y desde el lunes prácticamente que estamos encontrando así los peces muertos. Fuimos a la pesca nosotros y ya
encontramos así por el costado, ya estaban saliendo luego. Está la pirada, cuanga, oinza y vejina o maíz. Y cada vez están viniendo más, así que cada vez estamos mirando justamente y con la corriente están viniendo mucho más. ¿Hay frigoríficos acá por la zona o por lo menos más hacia la altura? ¿O alguna fábrica, algún local de que se podría sospechar? Y dicen que sí, realmente no conozco, pero dicen que hay frigoríficos un poco más arriba, entre curtiembres, pero no sabría decirle bien. Me llama mucho la atención porque no es algo que se da frecuentemente acá por esa sustancia blanca que vemos por lo menos que se ve en el agua. No suele haber. Y el olor también es impresionante ya. Acá en el lugar donde estamos suelen pescar los muchachos, pero bueno, a raíz de esta contaminación se puede decir que todos están con miedo también y por eso nadie está pescando hoy. Exactamente, acá suelen venir muchísimas personas de todos lados, vienen a pescar y no sabemos ya qué hacer por el hecho de que, imagínate que están muriendo, ¿verdad? Y no sabemos si sirve para la consumición o no porque es peligroso, preocupante. Bueno, en el ambiente se percibe un olor bastante desagradable. ¿Esto suele ser así? ¿El agua tiene este olor o es solamente ahora? No, solamente ahora. No suele ser así. El color del agua suele ser normalmente así medio negro, pero ahora está cada vez más fuerte. Nata. Carlos, fíjate lo que es, cómo se ve que se está ahogando, asfixiando pescado, o sea, el pez aquí en el agua. Y los demás también que salen a la superficie tratando de inhalar una bocanada de aire, pero se ve una especie de grasa, algo blanco en toda la superficie del agua y probablemente esto sea la causante. Ella es vecina del lugar. Consultarle porque los reportes de archivos indican que en abril del 2019 se dio una situación de mortandad de peces similar a la que hoy se está registrando. A ver si ella recuerda, supo acerca de ese episodio similar hace casi un año. Señora, hace casi un año, en abril del año pasado, ocurría algo similar. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, recuerdo, más con el río Paraguay, pues, que salían ahí en piquete, nosotros fuimos y había muchísimo pescado así. ¿En esa ocasión llegó a afectar acá lo que es el cauce del río Salado o no? Y no recuerdo, no podría decirte con exactitud, para mí que no, pero no estoy segura. Pero ahora por lo menos es la primera vez que usted está viendo esto. Es la primera vez y solamente acá porque nosotros fuimos hacia Piquete y no estaba así tampoco. Solamente digamos en este sector del Limpio. En este sector, este río Salado. El río Salado. Y ella sabe de empresas. Es la primera vez que ve esta situación. La primera vez que estoy viendo yo. No sé si otra persona capaz que te diga, pero yo es la primera vez. Sí, Carlos, te escucho. Sí, ¿ella conoce de alguna empresa o algo en la zona que pueda desechar tóxicos ahí a este recurso hídrico tan importante? ¿Conoces de alguna empresa, señora grande, que haya por acá o tenés miedo de nombrar? Realmente no conozco. Sé que dicen que sí hay, pero no conozco. Matadero lo que dicen por lo menos que hay, que podría haber arrojado curtiembre dentro. Así comentan, no sabemos, pero por suerte capaz que la gente del medio ambiente también empieza a investigar y ya se fueron las autoridades de medio ambiente ahí, Nata. Vino Carlos, dos funcionarios a mirar. No me quisieron dar ningún tipo de detalles porque primeramente miraron cuál era la situación y a partir de allí van a comunicar a los fiscalizadores quienes tendrían que venir a levantar ya las pruebas para poder analizar y ver qué finalmente es lo que tienen. Vinieron dos funcionarios, fueron solamente los detalles que me dijeron, que vinieron a observar cuál es la situación y que ahora que vieron que efectivamente hay esta mortandad de peces van a comunicar a los fiscalizadores ya del medio ambiente de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y bueno, a partir de allí van a tener que venir, que todavía no vinieron por cierto, para recabar o juntar algún tipo de muestra y poder hacer también el análisis correspondiente. A ver, ¿en qué extensión del río? ¿Es solamente en ese sector o en toda esa zona que tiene justamente ahí el Salado? ¿Es solamente en este lugar donde nosotros estamos, señora, que se ven los peces muertos o más arriba? Más para arriba también. ¿Qué zona sería más para allá? Y nosotros hacia Salado I. Salado I, sí, más para arriba, sí. Hacia ahí fuimos justamente y ahí lo que encontramos.
Y ya nosotros haciendo un seguimiento, lo más que vinimos también a curiosidad por acá y ya encontramos más aún. ¿El río está alto o está bajo, de acuerdo a su conocimiento de la zona? ¿Cómo ves el río, señora? ¿Está alto, está bajo, está en un nivel normal, por así Está normal está. Hubo un descenso del río acá en esta zona, por lo menos. Y el señor del medio ambiente justamente dijo eso, que bajó un poquito, dice. Que bajó un Que poquito. está a un nivel mucho más bajo de lo normal, entonces. Yo lo veo normal. Suele estar así nomás luego. ¿Qué Pero él tipo de dijo que bajó un peces? poquito. ¿Qué tipo de peces son los que están ahí en mortandad, Nata? Sí, acá justo nuestro compañero conoce toda la variedad de los peces, justo comentar un poquito qué especie de peces estamos viendo en el agua que se están ahogando y que están muriendo. Hay carabimbatá, también he visto piraña, también he visto el famoso pirayaguá, también había las palometas que le dicen, y después un montón de armados. Mandillí también. Y había los mandillí más chicos, he visto que había, pero grandes no he visto de eso. Pero los más grandes sí, los armados y los batá. Finalmente, acá desde la producción, porque estamos en contacto con gente que también en cierta manera entiende la materia de esto, preguntan, ¿cuál es la temperatura del agua? A ver, Nata, si me puedes ayudar, por favor, si está tibia, caliente, si está fría. Así le pasamos el dato también a los expertos que están del otro lado de la línea para que nos comente. A ver. Bueno, la verdad que tiene una temperatura natural, no se siente tampoco tibio el agua, Carlos. Tiene una temperatura normal, fresca, está natural. Bueno, sí, acá, normal. Sí, lo más importante acá, principalmente para los pobladores de la zona, no consumir estos peces que están en esta situación porque pueden generar intoxicación. No es bueno para la salud. Eso fundamentalmente. Y las veces anteriores, de crónicas anteriores que hemos leído, que ha ocurrido justamente en la zona de Limpio, Salado, en la zona del río, tiene que ver justamente con las lluvias, las inundaciones. Esto acarrea mucha basura, muchos residuos que terminan en cierta manera limitando y acabando el oxígeno y por ende los peces terminan muriendo. Pero no se recomienda para el consumo, justamente porque puede resultar peligroso para la salud y ojalá que haya un reporte en breve oficial por parte de las autoridades pertinentes. Nata, gracias por tu tiempo, también gracias a la pobladora de la zona por esta información. Muchas gracias, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Desinfectate por la mano, Nata, por favor, ¿sí? 14 horas con 4 minutos en esta siesta de jueves 6 de febrero. Vamos ya rápidamente con los datos del tiempo actuales, ¿sí? 30 grados es la temperatura actual, cielo nublado, sensación térmica un tanto alta, del 35% y una sensación realmente de incomodidad debido a la humedad bastante alta, del 70%, velocidad del viento a 7 kilómetros por hora del sector oeste. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Todavía hay pronóstico de clima inestable para las próximas horas. Va a seguir subiendo la temperatura, sí, pero nuevamente bajando en horas de la madrugada hasta los 24 grados. Vamos a ver cómo va a estar ya el pronóstico tiempo para el fin de semana. Atención con estos datos ya con el pronóstico extendido, sí, es que sigue pronosticando precipitaciones y también algunas lluvias puntuales para este viernes, este fin de semana. Atención, mínima de 24, máxima de 34 grados para el sábado. Mínima de 24, máxima de 34 grados y para el domingo ocasionales tormentas eléctricas. Mínima de 24, máxima de 32 y para el lunes mínima de 23, máxima de 32 grados. Que no es nuevo, pero sí repetitivo, tiene que ver con la presencia de menores indígenas en la zona de terminal de ómnibus, blanco de todo tipo de ataque, principalmente sexual. Bueno, ¿qué pasa con estas niñas, principalmente mujeres que deambulan, pululan por la zona y que están ahí al libre albedrío, víctimas de todo tipo de ataques, Angie? Es impresionante realmente esto, que es un eterno problema. ¿Cuántas veces nos fuimos ya a estos lugares para hacer la cobertura correspondiente en la zona de la terminal de ómnibus de la ciudad de Asunción?
Y este es el panorama realmente terrible de estos indígenas que están ahí a su suerte, están en forma de indigentes también, muchos abandonados, y realmente las instituciones encargadas de velar por el bienestar de ellos totalmente ausentes. Y nos vamos a centrar, Carlos, televidentes, en un hecho en particular ocurrido ayer, a algunas horas, lo que ocurría justamente, lo que comentaban las vecinas, y es que realmente están cansados de esta situación. Ellas denunciaban de que un hombre las atacaba en este sentido, y Sí. era lo que manifestaba justamente. Claro. Sí, ellas denunciaban. Exactamente, porque la vecina ayer nos decía y nos contaba que en varias ocasiones hizo la denuncia a las autoridades pertinentes. Incluso este hombre se vuelve violento para aquellas personas o con aquellas personas que viven en la zona, que ven y que son testigos de este tipo de hechos. Tipo un hombre que tiene a una menor de edad, que ofrece para la prostitución y está en total estado de abandono y de vulnerabilidad. Y ella, la vecina, comentaba de que el hombre se vuelve incluso violento con ellas. Ya se hizo la denuncia correspondiente, se fueron las autoridades pertinentes, pero al final, ¿qué es lo que hacen? Según ellas, una charla. Los convoca a los indígenas, una charla, pero hasta ahí termina y esto se vuelve a repetir todos los días. Y esta es justamente una de las imágenes que la vecina había filmado y había publicado y compartido con nosotros. Y estos son también menores de edad que están ahí, que consumen drogas, inhalan cola de zapatero, piden limosna, incluso a veces atacan a los pasajeros también que van al terminal de ómnibus. Y también bajo el régimen de prostitución, que es sumamente Sí, así mismo es, víctimas preocupante. de explotación sexual específicamente, Carlos, y lo que denunciaban las vecinas, se hace llamado a las autoridades, sin embargo no se hace absolutamente nada. Bueno, Alejandra, nuestra compañera, estuvo anoche, habló con las denunciantes y esto fue lo que nos comentaba esa gente, preocupada. Vamos a ver. Llegamos hasta la terminal de ómnibus para mostrarles el estado de abandono e indefensión en el que se encuentran estos niños, que en su mayoría son indígenas. Ellos están expuestos lastimosamente a todo tipo de abusos. Salgo en la vereda y le digo que entre en mi casa para rescatarle prácticamente en el estado de peligro en que estaban. Entonces ahí entran en mi salón, le dejo que se sienten ahí, en eso se acerca un hombre ensangrentado con una mochila y amenazándome a mí y a las niñas. Me dijo exactamente en Dere y Cuata, Jinaremi, que de Corapu de Coa. ¿Es pariente de estas niñas, un desconocido? Las niñas son indígenas. ¿La persona no era indígena? No era indígena. Tenía una mochila y después el señor, cuando yo le enfrenté, se vino, se escapó, porque llamamos a la patrullera. En eso le seguimos con la patrullera y se le encontró acá frente a la terminal. Se le agarró con nombre y apellido, tenía arma de fuego y arma blanca, un cuchillo así de largo. Tenemos que estar ayudándoles, dándole apoyo en todo sentido. Y amamos la niñez y la adolescencia, vino, se apersonó, pero ¿qué pasa? Nosotros le preguntamos a las niñas si se quieren ir. Y dijeron que no. No se aferraron ahí en el salón. Y de repente cuando vio la camioneta corrieron. Existe una casa sobre la calle Guapo abandonada también, que ellos se van todos ahí también con sus respectivos hijos, ¿verdad? Tienen ya hijos siendo menores las niñas, ¿verdad? Y realmente están en la prostitución. Yo veo que tipos le persiguen para agarrarle. Muchas veces los vecinos cuentan de que coches vienen a buscarle a las niñas y le llevan. Eso es lo que los vecinos cuentan. Y lo que nosotros vivimos la vez pasada con estas dos indígenas criaturas. Y
Yo le pedí apoyo a la niñez y la adolescencia como siempre. Yo tengo ya una carpeta llena de tantas denuncias que yo hago a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Pero solamente ellos hacen contención. O sea, lo que viene es a dar una charla. Y charla ellos no necesitan. El muchacho me dijo, el del 147, me dijo que ellos solamente vienen para charlar con ellas, no vienen para llevarle. Entonces, ¿en dónde estamos parados? Ellos no quieren retirar a los niños de la calle. ¿Para qué se les llama entonces? Ese es el grave problema. Y el INDI vino con un indígena que no abrió la boca al señor. No abrió la boca. Son 2 varones, no había mujeres. De hecho que las niñas van a tener miedo de irse con 2 varones en una camioneta, pero la intención de ellos no era lo llevarle. El oficial escuchó acá que la intención de ellos era dialogar nomás con ellos. Pero ese pues no es el negocio. ¿Cómo vas a dialogar con un indígena que está de madrugada a horas de la noche sin su familia, sin sus padres? Deberían retirarle de la calle. Ellos no están cumpliendo con el rol que le corresponde realmente. Lastimosamente, este es un problema que ya lleva varios años y con esto queda reflejado que las autoridades encargadas de velar por el bienestar de estas personas brillan por su ausencia. Bueno, vamos a hablar del coronavirus a nivel mundial. Suman y siguen los muertos, Juan. Así mismo, Carlos, tenemos muchas novedades. La más reciente a nivel local es que está previsto que este viernes, antes del fin de semana, precisamente tengamos ya los resultados de nuestro paciente sospechoso que se encuentra en territorio paraguayo. Recordemos, es un extranjero, no es asiático, y son los únicos datos que da a conocer el Ministerio de Salud, precisamente para resguardar la identidad y evitar un poco que se genere una preocupación innecesaria en el entorno cercano, geográficamente hablando, ¿no? El paciente está mejorando lentamente, pero bueno, igualmente el Ministerio actúa como si fuera que da positivo el virus en caso de que se requiera una contención. Se hizo un seguimiento a los lugares donde él estuvo al llegar aquí a territorio paraguayo y cuando presentaba los síntomas. Ahora, mañana entonces llega de Atlanta. Exactamente, mañana es un día clave en este tema. ¿Y a nivel mundial cómo estamos? La fiebre de Wuhan se llama así porque a nivel científico todavía no existe un nombre, digamos, muy definido. ¿Cómo está Wuhan ahora, Carlos? Es una ciudad fantasma. ¿Por qué? Porque las calles siguen estando desiertas y hay que decir que escasean los alimentos. En los supermercados, por ejemplo, lo que más se lleva es el fideo, el que se prepara instantáneamente, el fideo chino, ¿no? Sí. Y también el arroz, que son productos básicos de alimentación, digamos, de cocina fácil en territorio chino. Pero en contrapartida, ¿sabes qué negocio está floreciendo literalmente? Sí. Las florerías. ¿Florerías? Las florerías. ¿Por qué? Por la gran cantidad de fallecidos que registra esta ciudad. Una información tétrica realmente, pero esto están reportando los habitantes. Y los tapabocas. Claro. Y, por ejemplo, en esta ciudad hay todavía dudas acerca de la autenticidad de los tapabocas, los que realmente protegen, los que no. Se recomienda, por ejemplo, el tema de la cocina, estar bien hidratado, ir a hacer ejercicios lo justo y necesario, pero no exponerse tampoco demasiado. Algunas personas van a los parques a pasear sus mascotas, pero hasta ahí. Los cuidados máximos están teniendo los ciudadanos para evitar cualquier tipo de contacto con algún tipo de riesgo. Por ejemplo, los alérgicos, ya es que se considera esta enfermedad como una enfermedad similar a la gripe o a la neumonía. No existe todavía una información cierta. Gripe y ataca directamente a los pulmones. Y esa es la gravedad justamente de esta cepa de coronavirus que ya se detectó hace muchísimo tiempo, pero fue mutando para peor. Claro, ¿y qué pasa con la gente que de repente planificó hacer sus vacaciones en un crucero? Las compañías de cruceros están ahora haciendo un control estricto acerca de sus pasajeros. Hay 2 cruceros que están ahora en cuarentena, recordemos, más de 7.000 pasajeros que están bajo observación y resguardo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por eso es que los demás cruceros que van a partir ahora de diferentes partes del mundo están teniendo un minucioso control acerca de quiénes van a abordar estos barcos. Claro, lo que se pretende es justamente controlar esta epidemia y que no se convierta en una pandemia a nivel mundial. Está, ojo, y mucha alerta al respecto. A nivel regional estamos ahí bien todavía. Exactamente. Y muchos países, por ejemplo, están evacuando a sus ciudadanos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estamos diciendo que, bueno, ellos están recibiendo ahora
unas asignaciones especiales para ver qué cantidad de ciudadanos ellos van a estar repatriando, ¿no? Si quedan lugares disponibles, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece estos lugares a ciudadanos canadienses, por ejemplo. Mira. Asimismo, otros países que están rescatando a sus conciudadanos incluyen a Reino Unido, Tailandia, México, Australia, Italia y también mucha gente de la India que está siendo sacada de esta ciudad afectada en China. Bueno, más de 500 muertos confirmados. Más de 500 muertos, 560 para ser precisos, más de 28.000 infectados con esta enfermedad, 25 países afectados y 7.300 personas en cuarentena en estos dos cruceros. Bueno, esta es la epidemia de Wuhan. Wuhan, la fiebre de Wuhan, como se conoce ahora al coronavirus. Vengamos a la nuestra, nuestra realidad, a nuestra epidemia del dengue. Sí. Habitualmente la gente suele con cierta frecuencia visitar los camposantos, para ir a llevar flores, hablar de flores, cambiar los jarros, pero sigue siendo lamentablemente uno de los sitios de mayor infestación del dengue. No aprendemos, lastimosamente. No, porque habitualmente el tema de cambiamos el agua, bueno, lamentablemente sigue siendo un foco importante de infestación de dengue. Veamos. El drama de la lucha contra el dengue en los camposantos de la ciudad continúa, debido a la poca colaboración de los contribuyentes, que a pesar de la situación continúan dejando recipientes en los panteones o frente a las lápidas. Esto sigue acumulando agua y los funcionarios municipales realizan recorridos diariamente para poder mantener la limpieza del sitio. Los compañeros, los peones que trabajan en el campo, los que hacen la limpieza, son los que están cuidando en estos momentos, ¿verdad? Esos detalles, recogen todos los floreros que pueden acumular agua y que son los posibles criaderos del mosquito, ¿verdad? Transmisor. Entonces, acá ustedes pueden corroborar, están todos los floreros que día a día los compañeros traen, ponemos todo boca abajo, ¿verdad? Porque todos corremos el riesgo realmente de ser contagiados por dicha enfermedad. En este momento, por ejemplo, el administrador también creo que está con esa enfermedad. Otros compañeros también que creemos que a lo mejor de su zona, ¿verdad? Pero acá en este mismo momento ya no tenemos, porque nos estamos cuidando también en forma personal, ¿no es cierto? Y le pedimos a la gente que vienen precisamente a visitar a sus difuntos, a sus familiares, que tomen conciencia de poner arena y poner un poquitito de agua como para dejar, por ejemplo, sus flores que son naturales con humedad. Nada más que con eso, pero no tener agua porque les dificulta también a los compañeros. Es un lugar muy amplio, muy grande, para que todos los días los compañeros entra al CENEPA, o sea que se hace todo lo que está al alcance humanamente posible, ¿verdad? Solamente ya que quedamos bajo a la conciencia de los contribuyentes que vienen a visitarle a sus familiares, ¿verdad? Que ellos son también los que tienen que poner de su parte, así como nosotros hacemos lo nuestro. Sigue esa costumbre, esa tradición de que vienen los familiares a limpiar un poquito una vez a la semana, cada 15 días. Hay familiares que vienen, hay familiares que no, desgraciadamente, ¿verdad? De todo un poco. Hay de todo un poco. Hay panteones abandonados, que eso muchas veces también crea un problema para los compañeros, que ellos tratan de cubrir toda esa parte, de poder, ponen toda su parte para poder mantener la limpieza dentro del campo. Hasta el momento varios son los funcionarios que están con esta enfermedad. Mientras tanto, siguen redoblando los esfuerzos para concienciar y eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue.
14:24. Hablar de criaturas es simple hablar de una fuente inagotable de travesuras. Más que usted conocerá o alguien de su familia, de su entorno, se tragó algo alguna vez y estuvieron ahí las de Caín para tratar de resolver. Incluso hay una música que Kemil Jambay había escrito y cantado donde hace referencia al doctor Codas, Santiago Codas, ex director mucho tiempo de primeros auxilios que está sobre Brasilia, especialista en quitar monedas, habitualmente que es lo más común que los niños se tragan. Pero en estos días fue noticia justamente un pequeño que se tragó una pila, la pila del juguete, y lo complicado que significa para la salud. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted se tragó alguna vez algo? No, por suerte yo no tuve nunca esa experiencia. ¿Pero conoces a alguien? Sí o sí, todo el mundo conoce a alguien que se tragó una moneda o algo chiquito, así algo de metal, pero lo grave es de lo que vamos a estar hablando. En sí, para que la gente se quede atenta, dos casos diferentes. Vamos a ir por partes, diría Jack el Destripador. A ver. Hablamos ahora del primer caso, de la moneda, de la pila, en este caso, que en un primer momento se pensó que era una moneda. Ajá. ¿Por qué? Esta mañana, muy instructivo, el doctor Carlos Morínigo nos mostraba dos casos diferentes. Uno de una moneda que se había tragado otro niño, caso anterior, en comparación con el de la pila. Mismo tamaño, Carlos. Claro, porque en la placa radiográfica aparece algo circular. Sí. No dice ahí, no, esta es una moneda de 100 y esta es una pila. Sí. Entonces se ve algo circular, metálico, deducción moneda, Claro. pero no era moneda. No era moneda. ¿Cómo se dan cuenta los especialistas que no era una moneda? Por los síntomas que iba teniendo el chiquito de 6 años. Empezó a tener un malestar, empezó a tener náuseas, vómitos. Ahí es donde llama la atención, fíjate. Y en las características, explica el doctor también, por los materiales químicos que tiene la pila. Claro. Resulta mil veces más peligroso. Altamente nocivo. Sí, exactamente. Y eso era lo que estaba ocurriendo con este chiquito de 6 años. Le estaba perforando el esófago la pila que se tragó en un descuido de su niñera. Vamos a escuchar a continuación sobre este primer caso al doctor Carlos Morínigo. Tenemos el ejemplo característico. Se dan cuenta cómo la moneda tiene el mismo tamaño prácticamente que la pila. En la radiografía de tórax se ve perfectamente igual ambos objetos, que en este caso son extraños, metálicos, pero la diferencia es, se dan cuenta, el alto poder corrosivo que tiene la pila. Inclusive hay zonas donde hay explosiones adentro de la pila, y esto está en contacto con la mucosa del esófago y causa un daño terrible. En cambio, la moneda, si se dan cuenta, no tiene erosiones y es un material un poco más benigno, o sea, totalmente benigno con respecto a lo que es la pila, que es una sustancia totalmente tóxica. Y esto lo que desencadena es que en la imagen de la radiografía de tórax uno ve como si fuera una moneda, pero ante el cuadro clínico del paciente, que es el síndrome inflamatorio agudo de infección con glóbulos blancos elevados, uno sospecha de que es una pila, ¿verdad? También el procedimiento de extracción es distinto. ¿Por qué? Porque la moneda en este caso puede transcurrir directamente al aparato digestivo y se elimina por las heces. En cambio, la pila queda pegada por la mucosa y va corroyendo y rompiendo la estructura muscular de lo que es el esófago y toda la mucosa. Entonces, esto es una emergencia por ocasionar sepsis severa en el tórax y debe ser extraído, o sea por endoscopía, que es en las primeras horas, cuando todavía no está muy adosada a la pared, o por cirugía abierta, que es lo que tuvimos que hacer nosotros, una cervicotomía, se le abre el cuello a este nivel y se le extrae. ¿Por qué por endoscopía a veces es dificultoso? Porque endoscopía, cuando uno retira, puede perforar el esófago, y ahí de todas maneras eso hay que entrar y abrir el esófago y suturar. Y ahora el niño está, gracias a Dios, estable, está con una sonda en terapia intensiva. Esa sonda va a tener por lo menos 22 a un mes, y vamos a ir evaluando lo que es el esófago para ver si nos quedan secuelas. Pero le terminó perforando, empezó a perforar. Nosotros lo llamamos necrosar, empezó a destruir la pared posterior. Eso hay que estar controlando constantemente los signos de inflamación, si hay fiebre, si no hay fiebre, y todo lo demás, que está en terapia justamente para eso. Y otra cosa nada más que esperar, ¿verdad? Y ver cómo va evolucionando el cuadro. Hasta ahora, por lo menos. Hasta ahora el paciente está estable, está con antibióticos, está en terapia contenido. Esto probablemente en el transcurso de los días va a ir saliendo, pero como te digo, posterior a esto hay que evaluar todo lo que es las secuelas que puede quedar.
Pero qué grave realmente. Sí, no, ¿en serio? No es una joda, porque pudo haber terminado en algo mucho más complicado, porque decía él, está pegado en el esófago, por eso no se podía con la endoscopía, porque estaba pegado y se temía a perforar. Por eso tuvieron que cortar y hacer cirugía. Exactamente, por eso no se podía hacer por la famosa endoscopía, que es la vía más rápida. Y por eso hablamos de los peligros. Los padres se asustan cuando ven o se dan cuenta que su hijito o hijita termina tragando una moneda. Pero explica, haciendo el paralelismo, moneda-pila, la pila es 1000 veces más peligroso. La moneda puede incluso seguir todo normal o pegarse a alguna parte que ahí sí se vuelve más dañino para el cuerpo, pero la pila, por todo este material, decíamos, por el ácido también que genera el propio cuerpo, allí al momento de tragar se vuelve mucho más difícil el trabajo también para los especialistas. Se estaba necrosando. Sí, se estaba quedando negro prácticamente ahí, quedando negra la carne, por así decir, que había también en esa parte del esófago. Cambiamos de tema. Cambiamos esta imagen que estábamos viendo ahí de la pila, que tenía más o menos el tamaño de una moneda de 100. Imagínate lo que es que alguien aspire, haga y que se le vaya un balín. ¿Un balín? Un balín en el pulmón. No. Un balín en el pulmón. ¿Es un chico también? Un chico también. Caso bastante similar, igual de peligroso, que era también el que teníamos con un chico de Caazapá. Viene de Caazapá de urgencia, llega hasta el INERAM, donde termina siendo atendido por los especialistas. Esta mañana, antes de ingresar a cirugía, nos hablaba sobre el caso el doctor Morínigo, porque a él, por ejemplo, sí le pudieron hacer por endoscopía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Estaba manipulando un arma una escopeta así de aire comprimido. Ah, esos balines de goma. Los balines de goma, balín que tienen también una partecita pequeña, minúscula, que estaba siendo manipulada por el chico, jugando con el arma en manos de él. No sabemos dónde estaban los padres, algún cuidador también, pero él termina metiendo la boca y al meter a la boca hace esto. Claro, pues hay una conexión aquí entre toda una conexión, oído, nariz y boca. Y al hacer esto, él no tragó, pero aspiró al pulmón. Aspiró, acá está. No, mira. Mira, un perdigón. Les decía, una fuente inagotable de travesura que puede ser muy complicada, que terminan en internación. Exactamente. ¿Qué nos decía el doctor? Vamos a escuchar. Un niño de 8 años procedente de Caazapá, que estaba manipulando estos perdigones de escopeta de tipo aire comprimido, y lo introdujo en la boca y estaba jugando y aspiró, y ahora el perdigón está alojado en un bronquio en el lado derecho del pulmón. Está con mínimos síntomas respiratorios, pero tenemos que quitar. A medida que pasa el tiempo, ese perdigón puede derrumbrarse y puede crear, puede ocasionar también lesión a nivel de la mucosa. Cuanto más tiempo pasa, eso más daño hace, ¿verdad? Entonces ahora estamos por ingresar a quirófano para extraerle vía endoscópica inicialmente, ¿verdad? Tenía en la mano probablemente el perdigón, no estaba jugando de repente con el arma, no sé qué condiciones de situación, pero metió en la boca el perdigón y eso inhaló. Fue directamente al pulmón derecho, fue a alojarse. Entonces eso hay que extraerlo antes que cause neumonía y algún tipo de complicación. ¿Ocurre lo mismo con el tema de la pila, por ejemplo? ¿También se da esa clase de...? Claro. Y más todavía en los bronquios. Ahí ocasiona serios daños en el pulmón, ¿verdad? Y ocasiona neumonías a repetición y todo lo demás. La pregunta es, ¿qué pasa si ese niño no comenta por susto que entonces empiezan los cuadros infecciosos a repetición, se prolongan en el tiempo y causan secuelas en el pulmón, ¿verdad? ¿Este chico avisó? Este chico enseguida dio aviso. ¿Pero él presentó algún síntoma? Tos. Principal síntoma es tos. Qué terrible. Bueno, hay que tener ojos hasta en la nuca con las criaturas. Todas partes. Un 360 así para saber qué están haciendo. Cubrir todo, esconder todo, comprar juguetes seguros que no abran la pila fácilmente también y que no puedan sacar nada. Bueno, Fernanda, gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Bueno, todos los días, lamentablemente, reportamos y nos hacemos eco también para en este trabajo de localización y nuestra responsabilidad social a través de los medios de localizar a gente perdida todos los días. Hoy hay un caso, justamente nuestro compañero Lorenzo García nos va a comentar de quién se trata, cuándo desapareció, qué edad tiene, padece alguna enfermedad. Lorenzo, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes para vos, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, vamos a hablar
del caso de la señora Adelaida Jara, esta mujer de 75 años que lastimosamente padece también de problemas mentales. Ella se encuentra desaparecida desde el 27 de enero y hasta la fecha todavía no se conoce su paradero. Fue vista la última vez el 4 de hace 2 días nada más en la comisaría, en una de las comisarías de Ñemby, de la zona de Vista Alegre, pero lastimosamente los efectivos policiales no actuaron de manera correcta teniendo en cuenta que la misma presenta problemas mentales y bueno, está el hijo Julio César para darnos detalles con relación a todo esto. Bueno, tu mamá se encuentra desaparecida, no es la primera vez que sucede, pero por tanto tiempo, nunca ocurrió por tanto tiempo la desaparición. Exactamente, es así. Ella cuando solía desaparecerse 1 o 2 días, 3 días máximo, se iba por las plazas, en la casa de sus amigas. Y así nosotros le llegábamos a encontrar en 2 o 3 días más tarde, pero esta vez traspasó toditos los límites. Llegamos a saber que estaba en la comisaría de Ñemby, en Vista Alegre, y le tuvieron ahí, y una vecina que nosotros somos de la Chacarita, una vecina chacariteña que se mudó a Ñemby, pasó por esa comisaría y le reconoció que estaba en esa comisaría. Y le llamó, y urgentemente llamó acá en la Chacarita a su sobrina y le dijo que nos avisara. Cuando nosotros nos fuimos, primero nos dijeron que estaba en la comisaría séptima de Ñemby. Llegamos a la comisaría séptima de Ñemby, no se encontraba en esa comisaría. Nos dijo que estaría en la comisaría de Asunción, la séptima. Le pedí a la oficial de guardia que llame, por favor, y que averigüe. Llamó, averiguó, no, estaba aquí en la comisaría séptima de la capital. Y entonces le pedí, por favor, que me ayude. Que nos dijeron que estaba ahí y cómo iban a decir eso, porque nosotros no creíamos que podría llegar hasta esa instancia. Señor Julio César, ¿algún número telefónico para que las personas, estamos mostrando la imagen de tu mamá, algún número telefónico para que la ciudadanía que está viendo nuestro canal pueda ayudar y pueda darnos una mano para que bien se lo pueda reconocer si está por alguna ciudad, para que den alguna señal? Lógicamente también a las personas, la ciudadanía de buen corazón, se le insta de reconocer a esta persona que se haya desaparecida, que llame a la comisaría más cercana posible para precisamente ya dando mayores detalles con relación a todo este caso, Carlos. Bueno, ahí está la fotografía, compartimos en pantalla compartida. Es ella, la señora de 75 años con Alzheimer, que se encuentra con paradero desconocido. La gente que la encontró, la auxilió, la tiene, por favor, reportarse a la policía, al 911, a la comisaría más cercana, que ellos van a saber justamente poder contactar con la familia. Gracias, Lorenzo, un abrazo, gracias. Igualmente, Carlos, chao, chao. Bueno, vamos a contar la historia ahora de un hombre de 25 años, propietario de una motocicleta, que fue víctima de los delincuentes, en este caso de motoasaltantes. En este hecho, 2 delincuentes aparecieron. Ocurrió en el barrio Santa Rosa del Pacaraí. Con arma de fuego en mano, se llevaron sus pertenencias. Armando Ruiz Díaz Cabral. La suma de 750.000 guaraníes, celulares, la moto, pero por fortuna tenía el GPS de por medio y esto ayudó a recuperar y a seguir a los delincuentes. Armando Ruiz Cabral, de 25 años, fue víctima de 2 motoasaltantes en el barrio Santa Rosa del Pacaraí. Los delincuentes, con arma de fuego en mano, se llevaron sus pertenencias. La suma de 750.000 guaraníes, 2 celulares y la moto en el que circulaba. Los maleantes efectuaron un disparo para intimar a la víctima. 2 personas de sexo masculino sobre una motocicleta interceptaron a otra persona, también sobre un biciclo,
a quien le exigieron que le entregara sus pertenencias y el biciclo en el que se estaba transportando. Uno de los supuestos autores tenía supuestamente un arma de fuego en mano con la que intimó a esta persona. Esta persona accedió, le entregó su biciclo y sus pertenencias. El joven rápidamente dio aviso a su jefe para rastrear el biciclo que contaba con GPS. Gracias al sistema de rastreo, la policía dio con el paradero de los delincuentes, quienes al percatarse de la presencia de los uniformados, abandonaron la motocicleta e ingresaron a un monte en la zona de Vallepucú, Areguá. Y su biciclo contaba con el sistema de rastreo de GPS, por lo que personal de esta, al tener conocimiento del hecho, inmediatamente procedieron a su rastreo y al alcanzarlo, estas personas entraron a más o menos 1000 metros de la ruta en una zona boscosa en la que abandonaron el biciclo que hurtaron, robaron en este caso, y otro biciclo en el que se estaban transportando. Desde la comisaría Quinta de Pacaraí aseguraron que seguirán con las investigaciones para llegar a los responsables del violento robo agravado ocurrido en la ciudad. Vamos hasta la zona de Ciudad del Este porque tenemos más información. Un joven de 33 años falleció tras recibir un disparo de arma de fuego. Esto ocurrió en un confuso episodio que además dejó otras personas heridas. Un hombre de 33 años resultó víctima fatal por un disparo de arma de fuego. Supuestamente un desconocido caminando llegó y realizó varios disparos. Su amigo que se encontraba en el momento también resultó herido y fue derivado a un centro asistencial. Siendo las 00:45 aproximadamente, se recibió una llamada del sistema 911, emergencia de la Policía Nacional, donde comunicaron que hubo un supuesto hecho de homicidio, donde inmediato personal de esta a cargo del jefe acudió al lugar. Como han dicho ellos, ocurrió el hecho de homicidio, resultando víctima Milciades Monjes González, paraguayo, soltero, 33 años de edad. ¿Resultó víctima otra persona también que está herida, fue trasladado a un centro asistencial? Sí, resultó víctima por disparo de arma de fuego. El ciudadano William Damián Rojas Flores, quien posterior al disparo fue trasladado hasta el hospital de trauma de esta ciudad a cargo de los bomberos de Ciudad del Este. ¿Qué se sabe de los autores o del autor en todo caso? ¿Que algún testigo que pueda aportar con la Policía Nacional? Según testigo, el supuesto actor venía a pie y sin media palabra realizó varios disparos contra la humanidad de los sujetos que estaban en la zona. Según la policía, hasta el momento el supuesto autor no fue identificado, mientras avanzan las investigaciones. Bueno, Carlos, Juan Televidentes, y ahora nos vamos con esta información hasta la zona sur. Tenemos que hablar del vuelco de un camión de gran porte al costado de la ruta 6, distrito de San Cosme y Damián. El conductor de este vehículo afortunadamente salió ileso de este percance, pero la pérdida es multimillonaria. El vuelco de un camión de gran porte se registró sobre la ruta 1 a la altura del distrito de San Cosme y San Damián. Afortunadamente el conductor del mismo no sufrió lesiones. Sí, así mismo, tuvimos conocimiento esta mañana aproximadamente 04:30 ahora aproximadamente referente al hecho de vuelco de este camión de gran porte. Aparentemente, según el conductor del camión, iba a ingresar en un silo y se estacionó y la banquina le tiró prácticamente, era bajo la banquina y ahí mismo se
se tumbó el camión, porque por la carga que traía. Aproximadamente 34.000 kilos de arroz aproximadamente, según manifestación del conductor. Kilómetro 307 se encuentra el silo y se estacionó, o sea que se costó como para ingresar, pero era de noche, el portón estaba cerrado, entonces le tiró la banquina y se cayó y se volcó ahí mismo el camión. El conductor es Hernán Badora Gavilán, 27 años de edad, domiciliado en Villarrica. ¿Él cómo está actualmente? Solamente daño material, él mismo no sufrió ninguna lesión, solamente un susto muy grande, pero pérdida de daño material y parte de la mercadería que transportaba el tema de arroz. El conductor del camión fue sometido por parte de agentes de la patrulla caminera a la prueba de alcotés, dando como resultado negativo. Bueno, chicos, ¿alguna vez escucharon ustedes la frase "Kaure Wando Ikei"? Sí. Bueno, eso fue lo que le dijo un amigo al otro después de garrotearse en estado etílico. Qué terrible. Sí, porque estaban consumiendo bebida alcohólica, los amigos, hasta ese momento, terminó la cerveza, vino ahí la discusión, se trenzaron a golpes, pero uno de ellos tuvo la idea de lanzarlo por la alcantarilla, le produjo graves lesiones, está internado, el amigo preso. Una ronda de tragos entre amigos casi termina en una tragedia en el barrio Boycá, en el sector Palangana. Un hombre cayó por la vereda tras ser empujado por su compañero de trago con quien se discutió porque se había terminado la cerveza. Efectivamente, anoche a las 23:30 horas se produjo un incidente, un altercado entre dos personas, donde se procedió a la aprehensión de la persona y un supuesto hecho de lesión grave. Víctima y victimario se está encontrando ingiriendo bebidas alcohólicas. En un momento dado se discutieron, se acaloraron y empezaron los golpes de puño, resultando Pedro Alcantara Cuba, paraguayo soltero, 33 años de edad, como victimario, y víctima Isidro Severiano Guerrero Amarilla, donde en un empujón cayó a un alcantarillado de hierro y llevó el rostro por ese alcantarillado, donde sufrió lesiones graves. A consecuencia de eso, personal policial acudió en el lugar, encontrando al victimario ensangrentado y con la cabeza rota. Entonces fueron auxiliados por un grupo de bomberos y el victimario fue aprehendido, fue comunicado al Ministerio Público y está en sede de esta comisaría aguardando su declaración ante el dicho Ministerio Público. ¿Serían conocidos estas personas? Estas personas son conocidos, cuñado y concuñado son. Entonces ellos estaban discutiendo quién iba a comprar más la cerveza y entonces terminó de esa manera. Terminó de esa manera. Bueno, ¿el hombre de qué manera se encuentra? ¿Está grave o una lesión? Es una lesión en la cabeza, bastante grave. Entonces yo no soy médico para determinar, pero a simple vista se notaba que era grave. Entonces es el médico que va a determinar eso si es una lesión grave o leve. ¿El que causó el incidente se encuentra demorado aquí? Se encuentra demorado en esta dependencia policial, ha comunicado al Ministerio Público aguardando su llamamiento para declarar ante el Ministerio Público. La víctima aún se encuentra internada con pronóstico reservado, mientras que el victimario se encuentra a disposición de la justicia en el calabozo de la Comisaría Quinta de la ciudad de Encarnación. Bueno, Juan Carlos, televidentes, lo que tiene que ver con el clima ideal propicio, atención con esto para los criaderos del dengue principalmente, y es que va a continuar este clima realmente bastante inestable para hoy y también para los próximos días. Atención, los datos actuales, la temperatura de 30 grados, cielo nublado, sensación térmica un tanto alta, 35%, sensación alta también de incomodidad por la humedad del 70%, velocidad del viento a 7 kilómetros por hora del sector oeste. Esta tarde todavía bastante inestable, también en horas de la noche y madrugada, nuevamente descendiendo, va a llegar a una temperatura bastante agradable, a los 24 grados.
Se viene un fin de semana con lluvias también, de acuerdo al extendido. Fin de semana con lluvias, así es que mucha atención con esto, con los datos del tiempo. Algunos dicen, en realidad no se va a dar, no llueve hacia mi barrio, no llueve hacia mi ciudad, pero esto se está dando ya a nivel nacional, ¿sí? Y es el pronóstico por parte de la Dirección de Meteorología, así es que a tener mucho cuidado. Anteriormente la lluvia era bonanza. Sí. Hoy es sinónimo de raudal y desastre, desde la cantidad de agua a la basura y el tránsito ni qué decir. Te cuento, Carlos, lo que pasaba en Trinidad. Una calle que fue habilitada como una calle alternativa para desaliviar un poco el caótico tránsito en zona de Artigas y todo eso. Así está, convertida en un río. ¿Y de dónde viene toda esta agua? De un negocio. Fíjate cómo salía el agua de un tinglado. Mira. La acumulación terrible. Pero ¿cómo está atravesando? Aparentemente es un taller mecánico este edificio y ahí salía el agua que contribuía enormemente a este río en plena calle en donde solamente camionetas muy altas podrían circular. Fíjate en estos autos. Sí. Con dificultad, otros quedaban, con mucha dificultad también este auto bajo. Y los vecinos. Sí, terrible. Que reciben el agua ahí, le habrán roto la casa. ¿Algún inconveniente habrá? ¿Algo pasará ahí por dentro de este tinglado? De algún lado viene el agua, evidentemente. Claro, pasa que esta zona está llena de arroyos pequeños, ¿no? O canales de desagüe, lastimosamente, hoy en día. ¿Qué pasa? Con las lluvias son aliviaderos de las grandes avenidas. Pero estas calles alternativas que fueron recientemente pavimentadas o incluso ya, las calles empedradas están en estas condiciones. Terrible realmente. Bueno, y vamos a hablar de algo bueno que se genera, algo viral que se genera con el tema de las lluvias. Una foto que en este momento es sumamente ampliada, compartida y comentada en las redes sociales. Estamos hablando de la acción de un joven que rescata aparentemente, no sabemos si es la novia, una compañera de trabajo, pero la toma de esta forma para hacer cruzar la calle. Si era la novia, bien. Exactamente. Ahora, si no era la novia, ahí se vienen los problemas. Sí. Se va a complicar este muchacho. ¿Y por qué tenés que alzarle? Y que se moje. O no sabes si es una orden, de repente. ¿Cómo que orden? No sé, mujeres como Ana Díaz, por ejemplo, te obligan. No le voy a pasar una extraña. No traigo mañana Ana Díaz, pero me obligaría a mí a hacerla cruzar la calle sin ningún problema. Ah, ya. Bueno, si la novia, excepcional, muy lindo gesto. Es el famoso caíro. Caíro. Sí, tipo koala, ¿eh? Bien, para pero que no se moje. Con alguna dificultad a juzgar por la cara de nuestro amigo. Bien. Está en buen estado físico. Una foto viral que se comparte mucho en estos días de lluvia. Esta mañana, concretamente esta madrugada. Claro, si la novia, aplaudo. Si no, que tremendo explique. problema para él. El equipo de Fotociclo comparte estas imágenes en redes sociales. Bueno, hablando de viral, vamos al virus del dengue. Realmente que complica, preocupa muchísimo y esto tiene que ver obviamente, nos alarma porque estamos en ese proceso ascendente que anunciaba y advertía a la gente del Ministerio de Salud de que febrero registraría el mayor pico de enfermos. Y esto se está viendo y se está notando todos los días en los hospitales públicos principalmente. Alarma realmente la situación. Y bueno, esta era una vivienda justamente que estaba siendo fiscalizada por la municipalidad de Asunción. Una casa abandonada que tenía un tremendo reservorio de larvas. Van a observar ustedes, Juan, Carlos, televidentes. Esto es criminal. No, esto es terrible. La cantidad de agua. Una piscina abandonada. Una mujer aparentemente vive en estas condiciones, pero aparentemente ya no puede realizar, digamos, la limpieza correspondiente. Y era lo que denunciaban también los vecinos. Vamos a ver lo que hacen las autoridades, lo que van a hacer las autoridades ante esta situación. Bueno, el Ministerio Público habilitó un teléfono, las municipalidades también tienen un teléfono donde uno puede denunciar y reclamar. Hay todo un protocolo que primero hace la municipalidad. Antes de intervenir. Y si la municipalidad no puede, ya pasa a fiscalía y se convierte en una carpeta fiscal. Ojo, gente, si usted es propietario o propietaria de un establecimiento similar en Asunción o en el interior, esto es zona Santa Teresa, una zona sumamente transitada, exactamente residencial. Bueno, si usted tiene que cuidar, tiene que ir, tiene que limpiar, no permita porque esto, vos no vivís ahí,
pues le está perjudicando a todo el barrio. Claro. Pues hay que ver si hay gente con síntomas de dengue o gente enferma en ese barrio. Lo que decían los vecinos también, Juan Carlos, televidentes, que hay en los alrededores ya varios casos de dengue y es la preocupación. Claro. Y en estos casos, si es que se trata de un predio abandonado, una casa abandonada, ¿qué hacer ante esto? Ya que hay que denunciar. Evidentemente no hay, ¿verdad? No, hay que denunciar. Municipalidad, fiscalía, hay que denunciar y hay que proceder a esto. Uno vivía y para enfermar a toda la gente. Y la cantidad de piscinas que se están denunciando en este momento en los barrios, piscinas cargadas de agua, con una acumulación de agua y con estas lluvias muy sucia que sirve de criadero para los mosquitos. Lo bueno es que la gente está denunciando para que la municipalidad y la fiscalía intervengan rápidamente. Al final, a lo que voy, yo vecino de esta residencia, yo cuido, yo limpio, hago mi tarea de 10 minutos por día de eliminar criadero. ¿Y qué pasa? En los alrededores. Claro, el mosquito viene y me pica y al final enfermo. ¿De qué te sirve tanto cuidado enseñar a toda la familia si los vecinos son puercos? Ojalá que se denuncie y por sobre todo que hayan sanciones ejemplares para estas personas, ¿eh? Y sobre todo después de estas lluvias que vienen justamente de estos sitios, de estas piletas abandonadas, cae lluvia, se acumula agua limpia, criadero o cualquier recipiente que pueda permitir hasta una tapita de una gaseosa. Esa tapita, la tapa de la gaseosa puede ser un criadero de mosquitos. Incluso restos de cáscaras de huevo, incluso cualquier cosa. Plantas, por ejemplo, hojas de las plantas. Por eso hay que tener mucho cuidado al respecto, ¿eh? Tomemos conciencia, no seamos puercos, hay muchas vidas de por medio, esto afecta a una gran cantidad de población y una población vulnerable que puede terminar engrosando la lista de fallecidos. Bueno, con esto nos vamos, con esta recomendación. Cerramos. Buenas tardes para todos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.